Bueno, bienvenidos a aquellos que no saludé. En esta mañana les quiero hablar de algo que venía pensando en la semana y quiero hablarles de una salvación. Este es el título que le puse: una salvación asegurada y perfecta y una identidad asegurada. Gracias. ¿Por qué una salvación asegurada? Porque en el mundo hay muchos que dicen que la salvación se pierde, nosotros decimos que no. ¿Qué lo hace ser una salvación asegurada y perfecta? Y me llevó al tiempo de antes de la Biblia, a aquellos comienzos de donde estaba Moisés. Y quiero hacer una comparación entre lo que Dios le había dicho a Moisés hicieran para que reciban el perdón de Dios de los pecados, que es una fiesta, el día de la expiación se llama. Dios le había dicho a Moisés que tenían que hacer una serie de cosas para que los pecados del pueblo, del pueblo de Israel, sean limpiados, para que Dios pueda perdonar sus pecados. Y quiero hacer esa comparación de esa fiesta, de ese día, de esa obra, con la obra del Señor Jesucristo. Y vamos a la palabra de Dios. Y vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 9. Y vamos a leer en el capítulo 9, versículo 24. Dice: porque no entró Cristo en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de todo el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y quiero hacer la comparación de esta salvación que el Señor Jesucristo nos dio, con aquella salvación, puede decir, pasajera. Porque en la antigüedad, si leemos en el capítulo de Levítico, cuando cuando Dios le da la orden de cómo tenían que presentarse en el lugar santísimo el sumo sacerdote, que se tenía que vestir de unas ropas especiales de lino, que tenían que colgarse, y tenía que darle 2 carneros, un becerro, y tenía que ofrecer los sacrificios a ese animal inocente por los pecados que había cometido el pueblo. Y este sumo sacerdote del pueblo de Israel entraba una vez por año. Cada año, en el día de la expiación, creo que ahora es el Yom Kippur, la fiesta del Yom Kippur, entraba el sumo sacerdote, dice la palabra de Dios, con sangre ajena. En Hebreos dice que entraba con sangre ajena. Y esto lo tenía que hacer cada año. Entonces, era una forma de perdonar los pecados, pero ya en el momento en que
alguien del pueblo, uno cometía el pecado del día siguiente, tenía que esperar hasta el siguiente año para que sus pecados fueran perdonados. Tenía que esperar hasta aquel día que el sumo sacerdote entrara a aquel lugar santísimo con sangre ajena y pedir por los pecados del pueblo. Me hace ver que era una salvación limitada para el pueblo de Israel, porque una vez que uno pecaba ya estaba separado de Dios. Ya el pecado se interponía entre aquella persona y Dios y la relación se cortaba. Una vez cada año tenían que hacerlo. Y me llevó a pensar la salvación perfecta del Señor Jesucristo. Dice que Cristo entró a un santuario no hecho de manos. Aquel santuario en que tenía que entrar el sumo sacerdote estaba hecho de manos humanas. Dios le había dado la orden de cómo tenía que ser ese lugar, pero las manos que lo hicieron fueron manos humanas. Era algo terrenal. Era algo que el sumo sacerdote entraba y estaba en ese lugar, en el lugar santísimo, hecho por manos humanas. Dice que el Señor Jesucristo entró a la misma presencia de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como el sumo sacerdote con sangre ajena ahí, sino que lo hizo una sola vez y para siempre. Dice que si hubiera estado haciendo lo mismo que hacía el sumo sacerdote, le era necesario padecer muchas veces. Imagina el calvario que tendría el Señor Jesucristo si tendría que hacer eso. Sería lo mismo que haría el sumo sacerdote. Dice que el Señor Jesucristo entró una sola vez y para siempre a un lugar no hecho de manos humanas, sino a la misma presencia de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, sino una sola vez. Y me ponía a pensar que todo lo que el humano toca se tiende a degradar. En donde la persona, por la maldad que tiene el humano, la humanidad, se tiende a degradar. Porque vemos en la historia de Israel que sus fiestas se fueron degradando, que ya no eran lo mismo que al principio. Ya vemos en la palabra de Dios que ya no ofrecían animales sin manchas, como Dios le había ordenado. Un cordero sin mancha, un cordero perfecto, le había ordenado en la Pascua que tenían que entregar en sacrificio. Ya eso dejó de ser así y se tornó en animales enfermos, en animales que estaban con alguna imperfección en su cuerpo. Y lo perfecto lo dejaban para comercial. Y pienso que en este plan del Señor Jesucristo que Dios ideó para que esta salvación fuera perfecta. Esto fue una salvación ideada por Dios. Una salvación ejecutada por el Señor Jesucristo. ¿Saben? Lo maravilloso de esto es que no hubo manos humanas que interferieran en eso. No hubo alguien que quisiera meter mano en lo que Dios, en ese plan que Dios creó, que era que el Señor Jesucristo muriera con nosotros. ¿Saben por qué lo hace perfecta esta salvación? Porque fue ideada por Dios y ejecutada por el Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre y descendió y se despojó de todo. Y pienso
en la vida que el Señor Jesucristo tuvo en el transcurso de su vida en la tierra, ¿cuántas veces quisieron hacer caer al Señor Jesucristo? Líderes religiosos, Satanás, que trató de que lo adoraran en el desierto. Muchas veces estuvo el Señor Jesucristo en diferentes pruebas, tratando de que ese plan no se llevara a cabo. Por aquellas personas que querían hacerle daño, por aquellas personas que querían tentarle, querían hacerle pisar el palito. Le hacían preguntas engañosas. Y el Señor Jesucristo en su sabiduría le respondía y se quedaban callados y nunca pecaban. Esto es lo que le hace una salvación perfecta. Una salvación asegurada. Porque fue ideado por Dios y ejecutado por el Señor Jesucristo. Siendo Dios, se hizo hombre y en el transcurso de su vida no pecó. Porque en aquella fiesta anterior del día de la expiación la hacía una persona humana. Aunque siendo sumo sacerdote, él era humano. Él tenía debilidad en la carne. Él podía tener pensamientos que eran impuros ante la presencia de Dios. Y si él entraba al lugar santísimo y estaba con pecado, él moría. Y lo tenían que sacar de aquel lugar. Seguía siendo una persona humana, como vos y como yo. Era un perdón de pecado que lamentablemente era limitado, porque de nuevo el siguiente año tenía que hacer el mismo ritual por los pecados del pueblo. Entraba en un santuario hecho de manos humanas. Un santuario que estaba acá en la tierra. Pero el Señor Jesucristo no entró a un santuario hecho de manos. El Señor Jesucristo, aunque era hombre, no dejó de ser Dios. En su corazón no había maldad. En sus pensamientos no había maldad. Él era perfecto. Y él entró ante la misma presencia de Dios. Y entró una sola vez y para siempre. Así que no es necesario que nosotros tengamos una fiesta o un día de expiación como en aquel tiempo. Ya no es necesario que alguien interceda por nosotros, o un sumo sacerdote, o un líder religioso. Ya no es necesario, porque el Señor Jesucristo entró a la misma presencia de Dios y murió una vez y resucitó. Y Él cargó el pecado de cada uno de nosotros. Y Él cargó aquel juicio de Dios que tenía que caer sobre nosotros, cayó sobre el Señor Jesucristo. Una salvación asegurada. ¿Por qué? Porque fue ejecutada por Dios, fue ideada por Dios y fue ejecutada por el Señor Jesucristo. Alguien que no tenía relación con el pecado. Alguien que tenía relación con el pecado no podía hacer esto. No era capaz de hacer esto. Alguien que tenía relación con el pecado no era capaz de ofrecerse en sacrificio por cada uno de nosotros. Porque lo que sacrificaban eran unos animales que eran libres de culpa. Ningún humano podía ser capaz, ninguna persona podía ser capaz de morir en la cruz por cada uno de nosotros. Porque no iba a servir de nada, porque tenía pecado, porque era débil. Era incapaz de dar la vida por nosotros. Solamente el Señor Jesucristo lo podía hacer. Porque Él era Dios, porque Él era hombre, porque no había pecado en Él, porque no había maldad en Él. Y se ofreció como un cordero sin mancha en sacrificio
y murió por cada uno de nuestros pecados. Una salvación asegurada y perfecta. Y esto me hace pensar que si tenemos una salvación asegurada, dice que en Romanos 8:34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Dice en el 38, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque fue el Señor Jesucristo quien murió. Porque por medio de Él nosotros tenemos una salvación segura. Una salvación que nada ni nadie nos va a poder quitar. Porque dice que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir nos va a poder separar del amor de Dios. Nada ni nadie nos va a poder separar. ¿Por qué? Dice, Cristo es el que murió. No murió una persona normal. Pero también Cristo es el que resucitó. Una persona común y corriente no podría hacer esto. No podría resucitar. Porque está establecido así que el hombre muera una sola vez y después del juicio. Solamente Cristo podía hacerlo. Cristo es el que murió, Cristo es el que resucitó. Entonces nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Dios. Tenemos una salvación asegurada y tenemos una salvación perfecta. Porque fue ideada por aquel Dios perfecto y fue ejecutada por aquel Señor Jesucristo perfecto, que siendo Dios se hizo hombre y resistió los embates del enemigo como ninguno en esta tierra. Incluso estando en la cruz era tentado por aquel malhechor que le decía que se salve de él y que lo salvaran a él también, o sea, que se salven todos. La gente le decía de abajo que se baje, si él era el Cristo, que se baje. Siendo tentado hasta en la misma cruz, él no se bajó y él murió. Y él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Cristo es el que murió. Y también el Cristo es el que resucitó. Y por medio de él tenemos una identidad asegurada. Dice San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estaba escuchando mientras trabajaba en la semana de la radio, y justo pasaba en el audio de un líder religioso muy importante que hablaba sobre aquellas personas que eran gays, lesbianas, que no había que discriminarlos. Dice, somos todos hijos de Dios. Porque somos todos hijos de Dios. Pero acá dice que a los que creen en su nombre, a los que le recibieron,
les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Alguien que rechaza al Señor Jesucristo, alguien que no cree en el Señor Jesucristo, ¿puede ser hijo de Dios? ¿Cómo puedes ser hijo de Dios si rechazas al Señor Jesucristo, al que Dios envió? Solamente aquellos los que le recibieron. Hermanos, si usted lo recibió, si usted cree en su nombre, tiene esa potestad de ser hecho hijo de Dios. Aquellas personas que rechazan a Dios, aquellas personas que rechazan al Señor Jesucristo, aquellas personas que rechazan la obra del Señor Jesucristo y no creen en el nombre del Señor Jesucristo, no tienen la posibilidad de ser hijos de Dios. ¿Somos creación todos de Dios? Sí. Pero solamente aquellos que creen en su nombre, aquellos que aceptaron al Señor Jesucristo, tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos una salvación perfecta, una salvación asegurada, que nada ni nadie nos lo va a poder quitar. No va a poder venir una persona, por más importante que sea, a decir, vos perdiste la salvación porque pecaste. Uno no pierde la salvación porque hayamos pecado. Ya no era como antes, que teníamos que el sumo sacerdote tenía que entrar una vez cada año. El Señor Jesucristo murió una sola vez y para siempre. Hoy ya no hace falta que una persona humana entre a ese lugar santísimo, sino que ya tenemos nuestro sumo sacerdote que está ante la misma presencia de Dios. Y eso nos hace nos hace tener una salvación asegurada, una salvación perfecta. Porque no va a haber humano o mano humana que quiera destruir eso, porque es inalcanzable para cada uno de nosotros. Tenemos una salvación asegurada, tenemos una salvación perfecta y también tenemos una identidad asegurada, porque dice que no hay nada ni nadie que nos va a separar del amor de Dios. Solamente aquellos que aceptaron al Señor Jesucristo, a los que creemos en su nombre, podemos ser llamados hijos de Dios. Entendamos en esta mañana que tenemos una salvación tan grande, una salvación tan perfecta, y que a veces, lamentablemente, empezando por mí, no le damos el valor que se merece. Muchas veces por nuestra debilidad, porque estar en la carne, porque por nuestros pensamientos, no le damos el valor que se merece esa salvación tan grande y tan perfecta. Solamente pienso que vamos a entrar en razón cuando estemos en la misma presencia de Dios. Cuando nuestros cuerpos estén cambiados y nuestras mentes estén cambiadas, vamos a tomar la dimensión de aquella obra del Señor Jesucristo en la cruz. De que fue perfecta, de que era perfecta en todo sentido. De que vamos a ver al Señor Jesucristo, aquel que se despojó de todo y siendo Dios se hizo hombre. Y murió en la cruz, sin pecar, sin ceder ante los pensamientos o lo que le pedían a aquellas personas para que caiga. Vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo en la misma presencia de Dios. Vamos a ver a nuestro sumo sacerdote. Ya no va a haber otro sumo sacerdote en la tierra que necesite entrar en el lugar santísimo, porque ya entró el Señor Jesucristo una sola vez y para siempre. Que en esta mañana entendamos y comprendamos esa salvación tan perfecta, esa salvación que no te la va a poder quitar nadie, pero solamente uno va a tener esa salvación si es creer en el nombre del Señor Jesucristo, aceptar al Señor Jesucristo. Uno solamente va a tener esa salvación perfecta creyendo en el nombre del Señor Jesucristo, creyendo que Él descendió desde los cielos, se despojó a sí mismo y murió en la cruz por cada uno de nosotros, reconociendo
que uno es incapaz, porque el pecado que mora en nosotros nos hace incapaces de tener una relación por nuestros propios medios con Dios. Solamente por medio del Señor Jesucristo, por medio de la obra del Señor Jesucristo, podemos tener una relación con Dios. Podemos tener una vida de comunión con Dios. Solamente por medio del Señor Jesucristo podemos ser llamados hijos de Dios, porque es su sangre la que nos cubre. En nuestro ADN espiritual ya corre el ADN de Dios, porque ya somos adoptados por Él. Pero solamente aquellos que aceptaron al Señor Jesucristo. Aquellos que rechazan no tienen este privilegio y no pueden ser llamados hijos de Dios, porque rechazan a Cristo y rechazan la obra de Cristo. Que en esta mañana entendamos eso y meditemos en esa salvación tan perfecta, en esa salvación asegurada y en esa identidad asegurada que tenemos en Cristo Jesús. Que en esta mañana podamos meditar en esto y poder poner en valor y darle la importancia que se merece a esta salvación tan perfecta y tan grande. Que a Él sea la gloria.